Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este estudio de Escuela Sabática con la lección número 5, que es de este día 3 de agosto, este próximo sábado, y en el cual vamos a estar ya entrando en materia, ya en forma hacia lo que son los ministerios. Y vamos a hablar de ellos. Ya estuvimos hablando de los dones, cómo todos hemos sido escogidos por Dios para ser vasos útiles. Esto lo hemos visto durante las 4 lecciones anteriores. Cómo somos los santos que somos escogidos para esto. Ahora, ya que tenemos esto, bueno, entonces, ¿dónde me voy a desarrollar? Bueno, pues ahí está entonces a donde vamos a entrar, a los ministerios de administración. Las lecturas bíblicas que nos señala en estos 3 pasajes que están ahí en su cuadernillo, en Lucas 14 habla acerca de aquel hombre que se sentó para hacer una torre y que no midió bien cómo estaba el asunto y se quedó mal, ¿no? Esa es la lectura de Lucas 14. En Hechos 6 es como se concede que haya gente que les ayude a administrar. Los apóstoles no podían con todo el paquete, entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a 6 diáconos, ¿se acuerdan? Y ellos les ayudaron con las mesas. Así que, hermanos, pues ahí está. Y esa lectura y la de 1 Corintios 12:28, que habla exactamente del ministerio o del don de la administración o de la ministración, ¿sí? Ese es el énfasis de esta noche, hermanos. El énfasis que aquí se me olvidó se me pasó ponerlo, es formar ministerios locales de administración. Formar ministerios locales de administración. Ese va a ser nuestro énfasis de hoy. Formar ministerios locales de administración. Ahora, dice el texto, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Muy bien. Ahora, hermanos, el objetivo esta noche, nos va a llevar a hacer, recuerden, el objetivo dice así: identificar y comprender el papel fundamental de los miembros de los ministerios de administración en la iglesia, reconociendo, es que como lo rayo, reconociendo sus características y aplicaciones prácticas para que la iglesia local pueda complementarlos como expresión de su consagración a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ustedes van a tener ahí en el chat de ahí del grupo, bueno, de esta transmisión, ahí van a tener el objetivo, que ahorita se los van a escribir ahí en un zipizape. ¿Listos? Ahí va a estar. 1, 2, y ahí está. No sé si estuvo. Bueno. Entonces tenemos que identificar y comprender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar y comprender. ¿Qué vamos a identificar y comprender? El papel fundamental de los ministerios de administración en la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer reconociendo, ¿sí?, las características y aplicaciones prácticas de este ministerio. ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, para complementar en la localidad, ¿sí?, esto como una expresión de la consagración a nuestro Dios. Todo esto va a coadyuvar, va a meterse ahora sí que a que se complemente con todo lo que tenemos en la iglesia. Bien, entonces ahora, hermanos, si nosotros estamos aquí, bueno, pues ahora, se me volteó esta. Es que yo creo que le apreté mal aquí, se me fue de cabeza. Aquí está. Ahora, hermanos, tenemos esto. Y vamos a entrar ahora de lleno a lo que nosotros queremos ver. Y esto tiene que ver con lo que es nuestra narración, nuestro objetivo. Ya lo vimos, la narración. Bueno, miren, hermanos, ¿sí? Vamos a hablar hoy de administración. Y vamos a hablar, esto ya lo estamos aquí. Y la administración tiene que ver con este templo que se llama mayordomía. Y la mayordomía, hermanos, ¿sí?, el mayordomo es aquel que administra. Y que no actúa como dueño, hermano, sino que actúa como siervo de él, como si fuera a dar cuentas. Y esos pasajes bíblicos ahí lo tenemos, Mateo 25, 14 al 19, donde le dice, les di talentos, a ver qué hacen con ellos. Entonces ellos no son dueños de esos talentos, los usan para hacerlos crecer y dárselos a su amo. En Mateo 25, Lucas 12, 37. Entonces, la mayordomía es dueño contra siervo. ¿Qué es lo que nosotros somos?
Cuando tenemos ese don de la administración, es cuando nosotros tenemos que tener bien claro entonces que no somos los dueños, sino que somos siervos, estamos ayudando, estamos coadyuvando, estamos llevando adelante la obra. Por lo tanto, nosotros debemos hacer eso. Entonces, el grupo de creyentes de la iglesia, hermanos, de la iglesia, necesita organizarse. Todo grupo necesita organizarse, y sobre todo la iglesia, para que podamos cumplir la misión, hermanos. Entonces, todo lo que hacemos va a requerir de personas que estén capacitadas o que tengan esos dones para que podamos administrarlos o administrar. Debe ser gente como los de los diáconos, debe ser provistos por el Espíritu. Estos dones, tiene que venir del Espíritu. Y así se puede realizar una mayordomía, donde no somos dueños, sino somos siervos, ¿sí? Una mayordomía para que esos dones, los dones se den y los bienes del reino, ¿sí? Se cumpla el propósito de este mismo reino. Entonces se multiplique. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en claro? Hermanos, es una cosa. Quien administra, hermanos, quien administra, aquí lo vamos a perder de vista, no lo vamos a perder de vista. Quien administra necesita saber planear, organizar, dirigir, supervisar. Aquí esta parte del administrador es muy importante porque el objetivo, hermanos, el objetivo que tenemos para el desarrollo y el crecimiento de la comunidad, sí, sobre todo tiene mucho que ver con la administración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con aquello que se tiene que cumplir eficazmente con todos los propósitos de la misión de la iglesia. Y entonces, ¿qué lo puede desarrollar? La iglesia lo puede desarrollar en este ministerio de administración. Entonces necesitamos eso. Necesitamos recibir un testimonio y un desafío para poder aplicar a nuestros paradigmas, a todo lo que nosotros somos, de lo que sabemos y entendemos sobre la administración, ¿sí? Para que ésta se potencie, para que crezca, para que se desarrolle, para que esta nueva humanidad, todos estos hermanos que estamos trabajando con ellos, esta administración cause un impacto. Y entonces pueda esta gente salir adelante, pueda salir adelante. Y son impactos realmente importantes. Por lo tanto, nosotros como iglesia necesitamos ser gente que administre. Pero bueno, vamos a ver el antecedente. ¿Cuáles son los referentes que tenemos nosotros acerca de los administradores? Los referentes bíblicos. Bueno, uno es Jesús. Vean ustedes cómo Jesús hace, perdónenme, ¿no? ¿Sí? Vean cómo Jesús está ministrando, ¿sí? Nuestro Señor es un administrador. ¿Se acuerdan del milagro de los panes y los peces? Perdónenme usted. Los panes y los peces. Hablo más rápido de lo que pienso. ¿Se acuerdan de los panes y los peces? Cuando Jesús está en ese milagro, él de alguna manera, él va a administrar. Entonces, lo primero que hace que Jesús le da orden a sus discípulos que van a repartir el pan y los peces, ¿sí? ¿Qué hacen con la multitud? Vamos a organizarla. ¿Cómo? Vamos a distribuir las tareas y entonces empieza Jesús a supervisar y entonces empieza a decirles, vamos a hacer así de esta manera. Y entonces empieza a decirles, a ver, todos fórmense de 50 en 50, siéntense todos tranquilos y entonces ordena a los discípulos que repartan y todos empiezan a compartir, etcétera, etcétera. Entonces, esto que hace durante el milagro es administrar, saber administrar. Lo de menos es que decir, ahí va, cómo va, y a lo mejor ven alcanzado unos y otros no. Sin embargo, aquí lo que hace Jesús es administrar a toda la gente, administra los recursos para que les alcance para todos. Obviamente sabemos que es un milagro, el milagro de los panes y los peces, pero sabemos que Jesús organiza a la multitud. En la Biblia encontramos que es necesario que haya gente que se dedique a esto. Y hablamos, por ejemplo, del obispo. El obispo es, hermanos, en los saludos que manda Pablo a algunas iglesias, habla a los obispos, le dice a los obispos, si alguien desea obispado, buena obra desea, y empieza a hablar acerca del obispado, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a poder ver la figura de este obispo, que es como un supervisor. Miren, esta función, aunque no se realiza de forma igual en las iglesias, pero tiene esa tendencia a hacer esa tarea que se le distingue como un encargado, como alguien que está supervisando, como alguien que ve que la tarea se realice, etcétera. Es alguien que se sitúa desde arriba, un supervisor.
¿sí? Alguien que se sitúa desde arriba para ver el panorama completo y entonces, conforme a los propósitos que se han trazado, él pueda tomar medidas adecuadas para asegurar el bienestar de todos los miembros. Entonces, lo que nosotros tenemos como sobrevedor, alguien que está por encima de. Nosotros incluso no le llamamos al sobrevedor obispo, pero en realidad hace la función de obispo. ¿Por qué no le llamamos obispo, hermanos? ¿Y por qué sobrevedor? Sobrevedor suena más a otra cosa, ¿no? No hay en la Biblia ningún término que diga sobrevedor. Sí, en cambio, obispo sí. No le llamamos así porque no queremos parecernos a los católicos, porque ellos ya nos ganaron el término obispo, ¿no? Entonces, imagínense, su sobrevedor sería el obispo. Bueno, ahí está el obispo y hace esa función. Es lo que desarrolla la función. Ahora, tenemos a los diáconos. Los diáconos, de entrada, ¿sí? La primera referencia que se hace de ellos es en el capítulo 6 de Hechos. Si se recuerdan, estaban los apóstoles, ellos estaban ministrando, pero pues había tareas que se estaban yendo de sus manos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen, bueno, vamos a traerlos a estos y los vamos a poner porque es necesario que ellos sirvan a las mesas mientras nosotros nos dedicamos a la predicación y a la oración. Entonces ellos empiezan a administrar los recursos que no alcanzaban, ¿sí? Y los distribuyen buscando el bien de todos, tanto de las viudas hebreas como de las viudas griegas. Y ahí podemos ver nosotros cómo, entonces, en 1 Timoteo 3, 8 al 13, dice que hay diáconos que están sirviendo muy bien. 1 Timoteo 3, 8 al 13 dice también, acerca también de los obispos, como dice de los obispos, así también dice de los diáconos en 1 Timoteo. Déjeme, se lo leo así rapidísimo. Bueno, lo leo. Si lo leo rápido, bueno, ya. 3, 8 al 13 dice acerca de esto. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y ahí tenemos a lo que son los diáconos. Entonces los diáconos están para servir también, para administrar. Ese es el paradigma, es lo que tenemos nosotros como el referente de lo que es los administradores que se daban en el Nuevo Testamento, sobre todo en los principios de la iglesia. Ahora, si esto se daba, estos son los referentes que tenemos, pues todos nosotros podemos ser administradores. Pero, ¿qué necesitamos para saber? ¿Qué cualidades debe de tener alguien que ha sido llamado para la administración? ¿Qué cualidades debe de tener? Bueno, son varias, ¿sí? Son varias cualidades. Existen varias para que podamos ver si alguien es un administrador o no. Tito 1.7, que les voy a leer así rápido. No sé si lo tengas por ahí, Ismari. Tito 1.7 dice así. Ay, perdón. Dice Tito 1, verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estamos hablando del obispo de que debe ser administrador. Bueno, ¿quién debe ser o cómo podemos ver? Bueno, una de esas cosas que debe de tener un administrador es un compromiso con la misión, ¿sí? No se trata de que el administrador tenga un carácter empresarial, sino que es un asunto más bien de índole espiritual. ¿Por qué? Porque va a cumplir, va a estar viendo, miren, él no va a estar esperando ganancia por esto. No, sino va a buscar lo que es la fidelidad a Dios y de que se desarrollen y todo se utilice para que haya continuación o continuidad en el ministerio de lo que Jesús hace. Por lo tanto, nosotros vemos que es importante que alguien esté comprometido con la misión, ¿no? O sea, no es nada más llevar por llevar. Puede ser muy bueno, muy buena secretaria de la iglesia, puede ser muy buen secretario, puede llevar muy bien la contabilidad o algo que desarrolle, pero hermanos, debe estar comprometido con la misión. No solo se trata de hacer las cosas por hacerlas, ¿sí? Entonces aquí entra el segundo punto, lo que es la sensibilidad pastoral. Entonces el administrador, hermanos, tiene un ministerio de administración, ¿sí? Pero ese ministerio, todo lo que hace el proyecto, todo lo que es el proyecto tiene que ver el bien por las personas. No se trata solamente de saber hacerlo, sino de buscar el bien de las personas. Entonces, tiene que tener compromiso con la misión, porque si no, entonces es administrador del mundo secular. Está administrando los bienes del reino de Dios.
Eso tiene que tenerlo bien claro. Segundo, tiene que tener sensibilidad. O sea, es importante que lo haga porque es el bien de los hermanos. Es en bien o en favor de la congregación o de la iglesia. Entonces, él además de eso, tiene que tener dotes de liderazgo. Porque el liderazgo en la reina, hermanos, es parte de esa vocación del don de Dios. Entonces, el líder no lo es porque ha sido ungido por el Señor, para ello, sino el líder es porque no depende de ninguna condición de la persona, sino del llamamiento que Dios le hace. No solamente se trata de ponerle en las manos y se acabó, no. Es que si ha sido ungido es porque ha sido llamado. Y si ha sido llamado es porque se puede hacer y tiene dones de liderazgo. Entonces aquí tenemos a los diáconos. Esas son las cualidades: compromiso, ¿sí? Tiene que tener sensibilidad pastoral. Tiene que tener también habilidades, hermano. ¿Para qué? Para las que mencionamos hace rato. Para planear, organizar, dirigir y supervisar las tareas que están. Tiene que captar, hermanos. Esta persona tiene que saber colocar las cosas en su lugar para conocer los pasos para que se realice determinada labor. Esta persona tiene que organizar, hermanos, tiene que mostrar esas habilidades para poder designar tareas, para hacer el uso óptimo de los recursos y también incluso delegar autoridad, porque no solamente se trata de él que lo haga, sino que se pueda hacer todo. Una de las cosas que tiene el nuevo sistema, hermanos, es eso exactamente, que necesitamos gente que nos ayude para delegar, para poder organizar, para poder hacer que todos estén trabajando. Y eso lo hace alguien que tenga administración. Tiene que tener, hermanos, habilidades para dirigir. Y debe demostrar una facilidad para hacerlo, hermano, para poder dirigir lo que estamos gestionando, lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando. Entonces, él puede hacerlo, tiene que dar un seguimiento para poder verificar y para poder evaluar, para que así podamos nosotros también, al estar supervisando, porque ya planea, ya organiza, ya dirige y tiene que supervisar, ver, verificar, evaluar, identificar cuáles son las situaciones de conflicto, por qué se hizo, por qué no se hizo, cuáles son las áreas de oportunidad, dónde la regamos, como quien dice por ahí, ¿sí? Debe saber cuáles son las fallas en los procesos, por qué fallamos, debe adquirir una visión, hermanos, general y tomar decisiones que resuelvan imprevistos o reconocer valores cuando esto se requiere, cuando algo se hizo bien. Esto es muy importante para una persona con esas habilidades: planear, organizar, dirigir y supervisar. Entonces, en la iglesia, al menos quiero que lo sepan, en la iglesia sí nos ha costado trabajo, porque de alguna manera reconocemos que no tenemos los dones, ¿sí? Elmar López García, paz, hermano, bendiciones, qué bueno que viniste desde San Cristóbal de las Chiapas, de las Casas, Chiapas. Estamos hablando por ustedes ahí, hermano, porque está la cosa bien que arde ahí en Chiapas. Bueno, hermano, nosotros vemos entonces a estas personas y que tienen estos dones, que tienen estas habilidades para planear, organizar, dirigir y supervisar, y son gente que necesita para poder ser administradores. Ahora, no solamente eso, sino también hay una persona que puede tener todas las habilidades para hacerlo y puede saber hacerlo, pero si no lo comunica efectivamente, hermanos, no tiene sentido. Tiene que ser de manera clara, debe ser de manera abierta, efectiva. Tiene que decir claramente las ideas y los proyectos. Debe que contagiar, tiene que inspirar, tiene que motivar, tiene que hacer que la gente diga, sí, yo quiero, voy adelante. Eso es lo que hace un buen administrador. Y sobre todo, hermano, que sepa trabajar en equipo. Aquí están las cuestiones. ¿Sí? Tiene que trabajar en equipo. Entonces debe ser comprometido, debe tener sensibilidad pastoral, debe tener habilidades, ya dijimos, planear, organizar, dirigir y supervisar. Debe tener comunicación efectiva, debe tener liderazgo, hermanos. Debe saber trabajar en equipo y, sobre todo, hermanos, debe tener un enfoque de unidad. O sea, no podemos dejar que alguien no nos lleve y que no nos dé ese enfoque de unidad, hermanos. ¿Sí? El enfoque de la unidad, hermanos, es el administrador tiene que hacer una función como de ligamento, como si fuera el que nos pega a todos. Debe simular lo que el cuerpo hace, ¿sí? Cuando
cuando todas las interacciones participan, debe integrar esas que ¿cómo se llaman? Las coyunturas, ¿no? Esas que nos hace unirnos, debe estar ahí, debe integrarnos, debe disipularnos, debe haber un sentido de pertenencia, darles a todos un sentido de pertenencia, porque si nos integra, nos disipula, nos da ese sentido, entonces nosotros, la iglesia va a estar nutrida, la iglesia va a estar bien y va a poder trabajar en diferentes niveles de organización que se le muestren y se le den. Por lo tanto, si nosotros ya vimos, hermanos, ya vimos que administrar es más bien una mayordomía, ¿sí? Que no somos dueños, sino somos siervos. Y ya vimos, hermanos, que administrar tiene que ver con planear, organizar, dirigir, supervisar. Entonces, los referentes son Jesús, los obispos y los diáconos de la Biblia, y que las cualidades que debe de tener una persona para poder ser administrador debe ser compromiso, sensibilidad pastoral, habilidades, comunicación, las habilidades ya dijimos, planear, organizar, dirigir, supervisar, debe tener liderazgo, debe saber trabajar en equipo y sobre todo debe tener un enfoque de unidad. La pregunta, hermanas, Marcela, Dios te bendiga, pasa, hermanita. La pregunta sería que, ¿cómo sé que soy administrador? ¿Cómo sé que soy? Cuando una persona ejerce unas funciones así y tiene dones para ello, entonces, ¿qué importancia tienen estas funciones que se desarrollan en los dones se desarrollan a los dones que da el Espíritu? Es muy importante. La persona tiene que hacerlo así. Hermanos, miren, si nosotros vemos esto, entonces, esto que vemos aquí, hermanos, vinculado a la administración, nosotros debemos tener una cosa bien clara. Eso sí me lo voy a permitir leer porque me pareció muy, muy interesante todo. No puedo dejar a un lado lo que pasa. Dicen, la administración está presente en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Hay ministerios de administración que reúnen los 4 aspectos y quienes manifiestan dones de forma separada. Esos 4. En general, el Ministerio de Administración puede aplicarse a cargos administrativos definidos en el organigrama de la iglesia, como puede ser el Consejo de Administración, el Consejo Ejecutivo General, los proveedores, coordinadores de sector, los pastores, los directores de algún área de servicio, directivas locales, Consejo de Ancianos, realización de hermano que realiza los eventos, ya sean retiros, campamentos, congresos, jornadas, campañas de servicio, campañas evangelísticas, entre otras, hermanos, ¿sí? Como puede ser la plantación de nuevas congregaciones, proyectos misionales y dirección de ministerio de impacto social. Todas estas cosas tiene que tener, todo esto tiene que tener para que pueda desarrollar cosas como esas. Entonces, lo que eso tiene aquí es la aplicación seria en eso que acabamos de mencionar, en esto que acabamos de decir, en todas esas cosas. Ahora, ya entramos ahora sí en materia. ¿Cómo sé que soy? ¿Cómo sé que soy yo un administrador? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo decir si lo soy? Bueno, miren, hay varias cosas que tenemos que tener claras para saber si soy o no soy un administrador. Primero, debo disfrutarlo, hermanos. Si yo disfruto planear, organizar, dirigir, supervisar y que no me cueste, que no sea algún peso en mí, hermanos, que diga yo, ay, no, ni con café lo hago. Ay, tengo que administrar, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer lo otro. Si usted eso hace, no es administrador. Pero si usted goza cuando lo está haciendo, que usted disfruta la planeación, todo cómo se va a quedar, cómo va formándose, hermanos, entonces usted tiene el don. Bueno, es una forma de saber que tiene el don. Ese ministerio puede estar ahí. Hermana Sandra Luz González, pasa voz, bienvenida, hermana. Ahora, cuando usted ve la necesidad, que sabe que la iglesia tiene una necesidad y ya hay que suplirla, ¿cómo? Con organización, planeación. Si se hace un buen plan, se puede hacer. Más simple, sencillamente, miren, por ejemplo, un hermano nos dijo, hay que ver lo de se detectó una necesidad, hay que impermeabilizar el techo. Y entonces un hermano dice, mire, podemos hacerlo así, y empieza a planear, empieza a organizar, empieza a dirigir cómo va a ser, incluso después lo supervisa si quedó o no quedó. Entonces, hermanos, estamos ante una persona que sí es sensible a estas necesidades, entonces tenemos una persona que puede ser que tenga el don. Porque puede hacer, si esa persona también hace falta dice que, o de alguna manera sabe que es falta planeación y seguimiento, pues entonces, si no se queda nada más en la crítica y dice, ay, ustedes no hacen bien las cosas, sino que pasa a la obra, entonces, hermanos, tenemos un administrador. Tenemos una gente que sabe administrar, ¿sí? Tenemos a alguien que sabe hacerlo. Entonces, esas gentes que se proponen a contribuir para mejorar el entorno de su iglesia, de su congregación, de su vida espiritual, etcétera, etcétera. Y si además, hermanos, de eso, además de todo esto,
también manifiesta facilidad para hacerlo, se le da, hermanos. Si disfruta, percibe la necesidad y la atiende. Y, hermanos, se le da, se le hace fácil, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos ahí un administrador. Lo disfruta, se le hace fácil, lo ejecuta con habilidades, con amor y compasión y le gusta. Entonces, hermanos, estamos ante un hermano que sí puede ser incluso no solamente eso, sino que además se capacita y aprende más. Esta persona, estamos hablando de un administrador, ¿sí? Sí, la pregunta es que vayas haciendo las preguntas y yo será que lo disfruto cuando estoy ahí. Yo a mí me cuesta un trabajo luego administrar. Yo creo que no tengo el don de administración. ¿Sí? Percibo las necesidades, a veces se me van, hermanos. Yo la otra semana que me dicen, ay, ya está, ay. Y sobre todo, hermanos, si se me hace fácil, así fácil. Lo hago porque sé que tengo que hacerlo. Y me preparo y me capacito, pero sí cuesta trabajo, hermano. Ahora, si es así, entonces, hermanos, yo tendría que saber una cosa. ¿Cómo sé que tengo un don? Hace tiempo platicaba con una hermanita y le decía, hermana, es que es ella, no, es que a mí me gusta hacer esto y aquello. Y le digo, mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo sabes que tienes un don? Tú vas a saber cuando tienes un don. Cuando tú veas a la congregación que te está siguiendo. Cuando veas que la congregación está haciendo lo que dijiste que vas a hacer. Mire, tenemos una hermanita que no me descubrimos su don, el don de la oración. Y la gente escribe amén y aquí y allá. ¿Sí? Dice Marcela, dice, cuando nos toman en cuenta en el templo nos sentimos que sí podemos. A mí me pusieron en la femenil a recoger ofrendas por primera vez, estuve muy nerviosa, pero me sentí muy bendecida. Bueno, eso es una de las cosas que tiene uno que estar experimentando en diferentes lugares para saber cuál es su don. Y si tu don es administrar, si tú empiezas a ver que todo eso se te da, planear, organizar, dirigir, supervisar, se te da de forma fácil, hermano, no lo dudes, eres administrador. Y sobre todo si la gente reconoce que sí lo puedes hacer, como esta hermana que les platico de la oración, la gente reconoce que sí es una hermana que intercede, que ora, y ella también organiza, etcétera. Hasta en eso, fíjese, tiene que organizar, bueno, etcétera. Todo lo que acabamos de ver ahorita aquí. Planea y le hemos enseñado cómo planear los cultos de oración, ella se organiza, ella dirige no el culto, sino dirige a los hermanos cómo van a hacer, les está avisando, te toca así, y está supervisando, recoge las oraciones, las arma en grupos, por rubros, vamos a decirlo así, por sanidad, por empleo o por economía, por iglesia, por ministerios, etcétera. Empieza a organizar muy bien, peticiones especiales, bueno, todo esto hace muy bien. Y hermanos, descubrimos que tiene ese don. Si usted, hermano, o alguien más que vaya a ver este video, hermanos, reconoce que sí se le da, se le hace fácil, si lo disfruta, si percibe necesidades y quiere organizar para suplirlas, hermanos, entonces estamos ante un verdadero don. Y sobre todo, sí hay testimonio de la congregación y de los líderes acerca de que sí se puede. Entonces, hermanos, sí tenemos ese don. Tenemos ese don. Entonces, si de alguna manera usted puede hacer estos 4 planteamientos para descubrir su ministerio en cualquiera de servicio, pues hermano, estos 4 planteamientos, si usted se los hace, o si usted ve a alguien que tiene estos 4 planteamientos, pues hermanos, usted está ante alguien que sabe administrar. Lo único que tendría que hacer es decirle, pues sí, va. Entonces, el ministerio de administración, ahí está, hermano. Hay latentes. Por lo tanto, miren, yo le voy a decir lo siguiente, miren, la administración en la iglesia se inspira en la mayordomía evangélica. Es un ministerio esencial para el funcionamiento y crecimiento de las congregaciones y de la iglesia como institución. Este ministerio requiere de personas con dones específicos, como liderazgo, sensibilidad pastoral, habilidades para planear, organizar, dirigir y supervisar. Y su objetivo es optimizar el uso de recursos, tanto materiales como espirituales, para el cumplimiento de la misión mediante el ejercicio santo de los ministerios vinculados a la administración. Se puede impactar positivamente en la vida de los miembros y de la comunidad. Solo hay que hacerlo. Solo hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que manejar eso, hermanos. Qué importante es saber
cómo nosotros podemos ser o reconocer si somos o no somos. Y si somos administradores, pues hermanos, manos a la obra. Son tan necesarios. Hay muchos pastores que necesitamos gente que nos ayude a administrar la iglesia. Y no porque no querramos hacerlo nosotros, porque hay gente que lo disfruta, que percibe las necesidades, hay gente que se le hace fácil, hermano, y sobre todo tiene testimonio. Así que, hermanos, vayamos y hagamos la tarea de administrar. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Y me da muchísimo gusto poder comprender, entender muchas de las cosas que ahora estamos viendo aquí. Por ejemplo, sí, Marcela, Dios te bendiga. Pues, hermano, hay que desarrollar nuestros dones y talentos, cualesquiera que estos sean, hay que desarrollarlos, ¿eh? ¿Sí? Bienvenida, Dios te bendiga. Sandra Luz, gracias. Marcela, muchas gracias. Gracias a todos los hermanos que se conectaron. A Elmar López García, de allá de San Cristóbal de las Casas. Dios te bendiga. Gracias, hermanos, por conectarse, por estar con nosotros. ¿Sí? Dios les bendiga. Y bueno, pues hay un nuevo comentario. Dice, ok. Es que gracias a Dios. Sí, hermano Isidro, gracias, hermano. Dios te bendiga. Estamos a sus órdenes. Aquí ya está. Le aprieto un botón de más y se va. Entonces, gracias, hermanos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Rodolfo, gracias. Que el Señor te bendiga también a ti. Oh, bueno, no sé qué. No sé qué pasó. Bueno, les contesto luego. Mari, hermana Mari Pelayo, porque no sé qué sea esto que le pasó. Mari. Erika, Dios te bendiga, hermanita. Lili, hermana, gracias, hermana Lili. Gracias, que el Señor le bendiga también a ustedes y su familia, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y haya de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Paz a vos, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Paz a todos.